La víbora del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 32. Holly salió del calor glorioso de la ducha para encontrar que Veneno había arrojado ropa en la cama en el dormitorio de repuesto que había reclamado. Un pequeño vestido blanco suelto con tiras de espagueti y pequeños agujeros del ojal en la tela alineada. No era lo que ella había elegido, pero, para ser justos con Veneno, probablemente no había mucha selección. Ella se lo puso y tuvo que sonreír. Ella no había visto el frente, ya que había estado acostada en la cama con la espalda expuesta antes de que ella tirara de él sobre su cabeza. Ese frente tenía salpicaduras de color a través de él. «Está bien», susurró al espejo. «Tú me entiendes». Sin molestarse con ropa interior, ya que su par de repuestos estaba dentro de su mochila, que probablemente todavía estaba en el salón, se cepilló el cabello húmedo hasta que su cuero cabelludo hormigueó. Y luego se dirigió directamente hacia él con un aroma rico y sabroso. Debajo del olor había un tono más suave de azúcar, cardamomo y especias. Su estómago retumbó. Corrió a la cocina y se detuvo de repente. Con los pies desnudos y un par de jeans bien gastados abrazados a su trasero, la camisa que llevaba un poco gastada en las costuras y su cabello oscuro cayendo hacia adelante a través de su cara, Veneno respiró hondo y apoyando su espalda contra el marco de la puerta, apretó los muslos fuerte. Cuando levantó la vista, se encontró atrapada en la letal belleza de sus ojos, como si lo hubiera hipnotizado. Holly agarró la jamba de la puerta, manos detrás de su espalda. Si se acercaba más, podría saltar sobre sus huesos y verlo cocinar era demasiado divertido para que terminara por el momento. «¿Qué estás haciendo?» «Aquí». El magnífico hombre que le había dado la más maravillosa experiencia de alimentación vampírica de su vida colocó un plato en el mostrador. «Siéntate, come». Cuando Holly se acercó para subir a uno de los 3 taburetes de desayunos que bordeaban este lado del mostrador, vio que lo había hecho una tortilla con todo tipo de cosas en ella: cebolla, jamón, pimientos verdes, hongos. Su estómago estaba retumbando. Había comido la mitad antes de que mirara hacia arriba y viera que él la miraba, una sonrisa jugando con los bordes de sus labios. «Vuelve a tu cocina», ordenó, y él se rió. Dios, él era hermoso. Su corazón fue todo exigiendo, a pesar de lo que ella sabía de su punto de vista de las relaciones, porque Holly no estaba pensando solo en un momento de diversión en la cama. No con él. No con el hombre que siempre le había empujado los botones y que la desafiaba sobre una base diaria. No importaba lo que ellos mismos hubieran convencido, nunca sería simple. No entre ellos. Comiéndose la segunda mitad de su tortilla con un poco más de gracia, ella lo observó mientras recogía un cuenco cubierto de lo que resultó ser una masa. Después de usar sus dedos para moler rápidamente la masa y dar forma a ella en pequeños círculos planos, comenzó a desplegar cada pieza. Los tendones de su antebrazo se movían con cada movimiento, el marrón bruñido de su piel tensa sobre el músculo puro. De pronto comprendió la obsesión con los programas de cocina en la televisión. ¿Por qué si los chefs se parecían a esto, sus dedos se curvaron? La masa se extendió. Veneno cortó cada círculo por la mitad antes de encender el fuego del wok que tenía en la estufa. Solo tomó unos segundos para verter suficiente aceite para freír. Ya había hecho algo más en una olla pequeña. El hombre era rápido, y ahora lo colocó junto a la mesa enrollada. Entonces sus manos se movieron para crear pequeños bolsillos triangulares tan rápido que apenas podía seguir el movimiento.
Mientras miraba con los ojos muy abiertos, metió el relleno antes de sellar el borde final del bolsillo. ¿Estás haciendo samosas?, susurró, apenas atravesando a interrumpir la magia. Una rápida inclinación de cabeza antes de que dejara caer la samosa preparada en el aceite caliente. El chisporroteo de la masa de freír llenó el aire, haciendo que el estómago de Holly retumbara de nuevo. La tortilla apenas había tocado el agujero en su vientre. ¿Por qué estoy tan hambrienta todo el tiempo? Veneno le dio una mirada de consideración. Elena tiene hambre la mayor parte del tiempo. También. Eso al menos tiene sentido. Quiero decir, se convirtió en un ángel y le crecieron alas. Probablemente haya tiempo de cosas en su interior. Holly tomó el delicioso aroma de la creación de Veneno. ¿Puedo, por favor, tomar una? Falta un poco más. Veneno volteó las samosas. Care, dijo, nombrando la curandera angelical más antigua. Que Elena todavía se está convirtiendo, todavía creciendo en su nueva piel. ¿Crees que eso me está pasando a mí? Holly abrió mucho los ojos cuando levantó otra olla que no había notado en la parte trasera de la estufa y vertió un líquido lechoso marrón claro en una taza pequeña para ella. Ella casi lloró cuando levantó la nariz y olisqueó, para ser golpeada por el olor del cardamomo, el té y la mordedura de otras especies que ella no pudo identificar. ¿Me hiciste masala chai? Fue estúpido cómo su garganta se puso gruesa. No podía saber cuánto amaba esa cosa, tanto que lo había abandonado durante la oscuridad en que había querido morirse. Se había considerado un monstruo que no merecía nada agradable, ni siquiera una simple taza de su amado chai. Veneno dijo: vi los paquetes de té en tu casa de Nueva York, antes de que me trasladaran. Un desdén de rizos. El verdadero chai se hace desde cero. Esta es la versión rápida y sucia hasta que tenga tiempo de moler las especias adecuadas para ti. Aunque sabía que había demorado y había hecho demasiado calor, Holly se atrevió a tomar un sorbo. Una ligera quemadura que valió la pena. El sabor dulce y picante le atravesó como un relámpago. Si esta es tu versión rápida y sucia, probablemente sentiré un orgasmo en lo real. Una mirada aguda. Los ojos de Veneno brillaron. Bebe tu chai y come esto. Puso varias somosas en un plato que ya había colocado en las capas de toallas de papel y luego, tan pronto como el exceso de aceite le había empapado, trasladó los bolsillos calientes a su plato. Holly se obligó a dejar de lado el delicioso y placentero chai que había hecho para ella porque sabía que le gustaba, y cogió una samosa caliente con la punta de sus pulgares y dedos de la mano. ¿Qué hay dentro?, preguntó ella en un esfuerzo por hacerse esperar para que no se le cayera a la lengua. Papas y guisantes, dijo Veneno, la opción más rápida. Holly tomó un bocado y los sabores explotaron en su lengua. ¿Patatas y guisantes? Oh, les había mezclado con todo tipo de especias que llevaban esos prosaicos artículos a un nuevo nivel. Ella básicamente inhaló un todo antes de subir por el aire. ¿Dónde encontraste las especias? Nuestro anfitrión debe haberlo dicho a su amada de llaves que llenara la cocina. Existe todo un set de especias sin abrir. Él puso las samosas extra a drenar. ¿Qué quieres de postre? Holly tenía la boca llena, en su mayor parte de una segunda samosa. Estaba tratando de verse de alguna manera elegante y tuvo que esperar para responder. Después de tragar la samosa con chai, ella siguió un poquito de vergüenza. ¿Estás seguro? Ya hiciste demasiado.
todas las cosas que amaba. ¿Y la víbora culpable esperaba que ella mantuviera su emoción a distancia? Ver cuánto puedes comer es actualmente mi espectáculo favorito de entretenimiento. Holly decidió que lo patearía más tarde, cuando no estuviera cocinando para ella. ¿Sabes cómo hacer una rueda de canela? No, descríbemela para saber. Después de que ella se comiera una tercera samosa, se encontró con sus ojos. ¿Y tú? La sangre embotellada que ya he tenido me debe mantener durante un largo periodo, pero hay más botellas dentro de la nevera, aunque ninguna tiene sabor. Holly se echó a reír. ¿Te gustaban los sabores, Admítelo. ¿Parezco un bárbaro? Viendo que ella casi había terminado su chai, volvió a llenar su taza con un movimiento fácil. Holly nunca antes se había sentido tan increíblemente mimada, hablando las cosas dentro de ella que ni siquiera se había dado cuenta de que seguían siendo dificultosas. Saltando del taburete, caminó alrededor del mostrador y envolvió a Veneno por detrás de sus brazos, presionando su mejilla contra el calor musculoso de su espalda. Él se quedó inmóvil, de una manera que no era humana. Holly. Ella no lo soltó, a pesar de la advertencia en su tono. Soy testaruda, susurró, especialmente cuando se trata de personas que me importan. Y él importaba. Ya no tienes que hacer las cosas de la víbora solitaria. ¿Y cómo me detendrás? Un ronroneo frío de sonido. ¿De verdad crees que te avisaría? Esto es una guerra. Dio un beso en su espalda, en una ola de afecto que le asustó por su fuerza, y retrocedió, pero solo después de correr sus palmas hacia abajo a ambos lados de su pecho. El guante fue lanzado. Veneno había luchado innumerables batallas. Había enfrentado llevando hacia abajo a enemigos y aliados peligrosos por igual. Pero incluso después de sus anteriores pensamientos sobre lo letal que podría ser para él, no había estado preparado para esto, para una Holly que lo abrazó, le sonrió y se paró a su lado pidiéndole que le enseñara a rodar los molinillos. Esta mujer era suave, vulnerable. Sabía que era solo el aquí y el ahora. Un momento en el que ella se sentiría segura, que Holly era peligrosa, dura y un luchador. Pero incluso este fragmento de vulnerabilidad le aterrorizaba. No estamos saliendo, gatito, dijo con dureza. No soy un chico que vaya a estar en firme contigo. Los ojos de Holly se alzaron. El dolor en ellos, un golpe de hierro al intestino. Y él lo sabía. Había necesitado un gran valor para que ella bajara sus defensas y revocara los pinchazos que usaba para protegerse a sí misma. Y él le había enseñado que había sido un error. Un empujón más o simplemente silencio, y rompería su precaria confianza de que valía la pena su vulnerabilidad. Ese era el movimiento correcto, el movimiento inteligente, el movimiento que se aseguraría de que el maldito interruptor dentro de él nunca se encendiera. El futuro de Holly era un oscuro desconocido que podía terminar en un solo día de mierda. ¿Y si él la dejaba entrar? ¿Qué quedaría después de que ella se fuera? Mierda. Agarró su rostro con las manos cubiertas de harina. Presionó su frente a la suya. Estoy roto por dentro, dijo con una voz entrecortada. Yo no funciono tan bien que incluso mis amigos más cercanos piensan que estoy entero, pero no lo estoy. Sus manos se acercaron para cerrarse sobre sus muñecas.
Y yo soy el niño de afiche para la salud mental, dijo en un tono tan seco que era polvo. Deja de intentar alejarme chasqueando como una cobra. Inclinando la cabeza, ella lo besó y no fue duro. No fue exigente. Era un tipo de beso exuberante y femenino. El tipo que decía que una mujer como Holly estaba por debajo de la ira, la rabia y todo lo que le habían hecho. Le gustaba el color, las perlas bonitas y pintar sus botas con margaritas. Incluso si sobrevives a esta monstruosa cosa en la torre de Micaela, no sobrevivirás a la inmortalidad, dijo. No siento tan suave por dentro. Tal vez no, dijo Holly con seriedad clara, pero seré yo misma hasta el día que muera. ¿Eso es lo suficiente bueno para mí? Un apretón de muñecas. La pregunta es, ¿te gusta quién soy cuando no estoy disparando? La mordió. Por frustración, por lo que ella le estaba pidiendo, fuera de excitación ante el olor de ella, fuera como una emoción viciosa potente que había estado construyéndose dentro de él por años y había salido a reducir solamente cuando él vio que ella se estaba curando. Volviéndose ella misma otra vez, nunca había tenido la tentación de tomarla, mientras estaba tan maltratada psíquicamente. Pero, ¿esta Holly? Ella no luchó contra sus colmillos, hundiéndose en su garganta. No peleó contra el agarre de muerte que tenía en su cabello. Tirando de su cabeza hacia atrás para arquear su cuello tenso, no luchó cuando su mano se metió bajo su vestido para agarrar su cadera. Su sangre fluyó en su boca y fue diferente a su polla. No bebió. No le haría daño, solo necesitaba probarla. Su sangre palpitaba en el rápido latido de su corazón. Veneno se movió sin voluntad creciente, desplazando la mano hacia el frente de su cuerpo. La bajó para encontrar que ella no llevaba bragas. Atravesando sus delicados pliegues, descubrió que estaba mojada, tan húmeda, una criatura salvaje y sensual. Encontró el pequeño nudo nervioso escondido dentro, presionando con fuerza, al mismo tiempo que le penetraba con un dedo. Veneno. Retiró los colmillos, el tiempo suficiente para decir, Tushar, dilo. Él empujó dentro y fuera de ella en una exigente locura. Tushar. Los ojos verde ácidos sosteniéndolo, sus pupilas inmensamente dilatadas. Tushar. Él hundió sus colmillos en ella de nuevo, y luego él se movió. Una vez, 2 veces, hasta que su cuerpo tembló y su carne fue líquida para él, y aún así ella lo sostuvo. Estaba obstinada, mortal, complicada y suave, que había decidido reclamarlo. Acariciándola desde el borde, retiró los colmillos, lamió la herida cerrada, pero no totalmente. Era lo suficientemente fuerte como para haberlo hecho, pero no lo hizo. Dejó 2 moretones que hacían evidente que la había mordido, y aunque acababa de mostrarle que era humano y que podía atacar sin previo aviso, le sonrió, sus ojos borrosos bailando. ¿Tengo harina en mi cara y en otros lugares? Sí. Sacó sus manos de su carne desnuda. Se levantó y la puso en una parte de utilidad al mostrador. Estás jugando un juego peligroso. Lanzando sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas alrededor de sus caderas como si él no lo hubiera advertido, en su voz más fría, ella dijo, mi mamá va a adorarte. Su corazón dio una patada. Los recuerdos de una vida atrás se estrellaron tan fuerte en él que se separó, o trató de hacerlo.
porque incluso con esa vieja ira que lo montaba, él no podía herirla, así que él no tiró tan fuerte como debería hacer, y ella se aferró. ¿Quién era? Una pregunta mortífera. La víbora era una sangre levantando su cabeza en interés al recordar el peligro venenoso que vivía bajo su superficie femenina. Nadie. Una mirada de ojos estrechos. Dímelo. Empujando su abdomen con un dedo añadió, no me hagas enojar. Él podía tomar su peor, pero encontró abriendo una caja de recuerdos que había sellado hace siglos. Me comprometí a casarme antes de hacerme. ¿Y seguiste adelante? ¿Lo conseguiste? Las cejas se dibujaron justo en una vena oscura. Eso parece un comportamiento idiota. Lo hubiera sido, pero ella también debía ser hecha. Nuestro matrimonio iba a tener lugar 5 años después de nuestra creación, como condición de que se nos evaluara para haber alcanzado un control total sobre nuestro vampirismo. ¿Y entonces qué pasó? Fui accidentalmente mordido por una de las víboras que eran mascotas de Nea, un mes antes de mi hacer. La reacción de mi cuerpo fue encogerse de hombros ante la mordedura. La única indicación de que había sido mordida era un leve dolor en el sitio de la mordedura. Las pupilas de Holly se dilataron en una llamarada de comprensión. Eso atrajo la atención de Nea, dijo. Nadie sabía por qué tenía una tolerancia tan fuerte hacia el veneno de la serpiente. Otros de mi familia habían sido mordidos por serpientes venenosas a lo largo de los años, y todos habían tenido una reacción severa. Veneno también había sentido curiosidad al no darse cuenta de que se había condenado a una pesadilla. Nea me dijo que no podía desperdiciarme, que contenía dentro de mí algo que podía hacer posible que ella creara un vampiro diferente a cualquier otro. Esa perra. Holly escupió. Ella te lastimó para satisfacer su propia arrogancia. Ella es una reina y un arcángel. Veneno nunca había esperado que ella actuara como un humano. El resultado final es que mi prometida salió siendo un vampiro normal. Yo no lo hice. Él y Anera habían sido deliberadamente puestos en diferentes partes del país para garantizar que no incumplieran las normas. No fue hasta 4 años después de ser creados que se habían vuelto a encontrar. Los ojos de Veneno solo habían cambiado parcialmente en ese momento. Anera había corrido gritando, el mismo horror en su rostro que había visto en los rostros de su familia cuando empezaron a vislumbrar la profundidad de los cambios en él. El miedo había sido acre en su sudor, su negativa a tocarle un dolor asombroso, los barrios contra el mal que habían hecho detrás de sus golpes brutales de espalda. Había estado casi contento cuando una de sus hermanas había encontrado el coraje para decirle que ya no era bienvenido. Al menos entonces, nadie podía cuestionar su honor al alejarse, porque eso era todo lo que le quedaba. El compromiso de matrimonio fue considerado inválido, ya que ya no era humano. Bueno, dude, eres un vampiro. Holly mostró sus colmillos. ¿Ella sigue viva? Esta mujer no pudo manejarlo cuando las cosas no salieron exactamente como fue planeado. Veneno se encogió de hombros. No lo sé. Dejé atrás el pasado hace mucho tiempo. Entonces,
¿Qué es todo ese equipaje que llevas, eh? Holly se llevó las manos al cabello. La amabas. Apenas la conocí. Era una época diferente. Una época en que sus padres y los suyos habían hecho los arreglos y él y Anera habían accedido a ello. Como ambos teníamos antecedentes familiares similares y todas las demás preocupaciones en alineación, se consideró la conciencia de perfecta. Le pareció tan extraño decir eso, pensar en sus padres y en el tiempo en el que había sido el obediente hijo mayor, que no había visto nada malo en comprometerse para casarse con una mujer que era una extraña para él. Si soy honesto, nunca he entendido por qué su reacción me golpeó tan fuerte, como si le hubieran pateado. Yo sé por qué, dijo Holly, sus ojos viendo a través de él. Tú estabas comprometido con ella, y no eres un hombre que rompe sus compromisos. Te dejó totalmente desarmado su deserción. Una pausa silenciosa antes de que añadiera: está llegando especialmente como debe haber sucedido, después del rechazo de tu familia. Eso es lo que duele, ¿no? No la pérdida de una desconocida que no sabía el increíble regalo que estaba tirando. Esa mujer era la única guinda del pastel de mierda. Veneno quería morderla de nuevo por desnudarlo, castigarla por hacerle enfrentar heridas que había pensado estaban cicatrizadas y solo ahora todavía estaban rezumando. Por encima de todo, él quería hundir sus colmillos en ella y mantenerla en el suelo hasta que el fantasma de un arcángel no pudiera robarle la vida. Alejándose de ella antes de ceder a su naturaleza inhumana, una vez más, antes de traicionarse demasiado, fue a lavarse las manos. Terminaré de hacer tu postre. Hasta aquí el capítulo 32 de La víbora del arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.